Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profim. Llega la libertad para su dinero. Don José María Luna, Profim, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues vaya escenario tenemos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que no es el más propicio ahora mismo, ¿no? Claro, plantearse qué hacer, cómo invertir con tantos frentes abiertos en la actualidad económica es posible. Sin duda alguna. ¿Sí? Vamos a ver, la ventaja que se tiene a través de los fondos de inversión es que siempre hay algún producto que es ganador en cualquier tipo de escenario. Lo importante es detectar a tiempo cuál es ese escenario que se puede plantear para los próximos meses y elegir bien y acertar bien con el producto o productos adecuados, ¿no? Y eso es lo que en nuestra casa, en Profim, pues es lo que tratamos de hacer pues desde que nos constituimos como empresa de asesoramiento, ¿no? Ahora mismo mucha gente nos pregunta, oye, ¿y dónde están las oportunidades de aquí a los próximos meses? Ya no solo lo que queda de año, sino para los próximos meses. Y nosotros somos muy claros, todo va a depender del escenario que tengamos, tanto del entorno económico, también por el escenario geopolítico que se vaya planteando en las próximas semanas. Sin duda alguna hay aspectos positivos. El aspecto más positivo precisamente es la acción contundente por parte de los bancos centrales. Y eso está ahí, y eso es lo que ha hecho hasta ahora soportar a los mercados de renta variable. Ahora bien, los nubarrones son importantes tener en cuenta, y lo estaban hablando algunos colegas precisamente a lo largo del día de hoy, esta misma tarde. El entorno macroeconómico precisamente no es nada bueno, y además existe el problema del fiscal cliff, del precipicio fiscal en Estados Unidos, que ahora es lo que está empezando a preocupar, en este caso en Estados Unidos, y cómo se va a enfrentar o cómo se van a confrontar tanto republicanos con demócratas una vez que ya, ya sabemos cuál es el presidente de Estados Unidos. Nosotros vamos a suponer que el escenario es un escenario de bajo crecimiento económico y que hay ausencia de tensiones inflacionistas, que es lo que ocurre en estos momentos. Hay oportunidades de inversión, y las oportunidades de inversión sobre todo pasan por los fondos de deuda corporativa, incluso high yield y deuda emergente, también por la renta variable norteamericana. Estamos viendo correcciones dentro de una tendencia alcista que se inició ya hace tiempo. Y bueno, pues en esas correcciones mucha gente que se quedó fuera y no entró en los mercados adecuados, pues puede aprovecharlas. Hay oportunidades en la renta variable norteamericana, hay una mejora del mercado inmobiliario clarísimo, que eso va a impulsar el crecimiento de puestos de trabajo en Estados Unidos, también en empresas de Estados Unidos competitivas, como pueden ser el caso de las empresas tecnológicas, algunas compañías tecnológicas, con lo cual ahí también vemos oportunidades. En la renta variable emergente, sobre todo en Asia, en Europa también, sobre todo siendo muy selectivos en determinadas compañías, sobre todo que dependan cada vez más en su cuenta de resultados de lo que venden hacia países emergentes. Y el sector, insisto, inmobiliario, una vez más, la recuperación que se está dando en el sector inmobiliario norteamericano es importante tenerlo muy presente a la hora de verlo como una oportunidad de inversión. Pero eso en un escenario de bajo crecimiento económico, sin entrar en un escenario de recesión. Si entramos en un escenario de recesión, como está pasando ahora mismo en el caso europeo, efectivamente, ya el señor Draghi lo está avisando, de que Alemania no es inmune a lo que pasa a los socios europeos. Y yo creo que además, como un buen jugador de ajedrez, ya está moviendo peones para ver qué es lo que dice esta tarde la señora Merkel ante los parlamentarios de Bruselas. Entonces, en ese sentido, ya está avisando de que la lentitud de la toma de decisiones y que tantas medidas de austeridad pues están impactando de forma muy negativa a todo el conjunto de Europa, y eso está afectando al resto del mundo, y hay un riesgo importante de que vayamos a una situación a la japonesa que tanto hemos estado hablando en este programa. Si esa situación se diera, sin duda alguna, las carteras que llevamos tanto tiempo recomendando desde nuestra casa, sin duda alguna esa estrategia habría que cambiarla, habría que estar en otro tipo de productos, y aquí a lo largo de las semanas pues iremos indicando dónde hay que estar. Me llama la atención dónde está el dinero de los españoles. Leí un artículo hace muy poquitos días que apuntaba a que se reduce el capital depositado en fondos españoles, aumenta el capital depositado en fondos extranjeros. Tenemos otros datos que apuntan a que, por ejemplo, en los 2 últimos meses la mayor parte de los nuevos fondos registrados en la CNMV se concentra en fondos garantizados, pero son fondos que ya han pasado de moda completamente. Entiendo que no son los fondos precisamente porque están perdiendo capital que quieren ahora los inversores españoles. ¿Usted qué opina? Vamos a ver, en el caso de la tendencia a apostar por los productos extranjeros, se debe sobre todo a la preocupación que hay en torno a España.
sobre todo algo que ocurrió sobre todo a principios de los meses de verano, esa preocupación de que España sufriera una implosión, con lo cual sí que ha habido un trasvase de dinero desde fondos nacionales hacia fondos extranjeros. El tema de los garantizados, si queremos, luego lo comentamos. Venga, pues vamos a comentar enseguida cuando cerremos Europa. Menuda caidita en esta jornada. Muy negro está el comportamiento del mercado estadounidense. Mercados europeos también en tiempo real para la bolsa americana, analizando el contexto del mercado. José María Luna, director de análisis de Profin. Sigue bien, ¿verdad, José María? Estupendamente. Teníamos pendiente esa cuestión acerca de los productos garantizados, más registros en la CNMV al respecto. Efectivamente, hay que pensar que la mayor parte de los inversores españoles tienen un perfil de riesgo conservador, es decir, lo que están tratando es de buscar preservar el capital invertido, obtener una rentabilidad que supera la inflación, pero lo que más valoran es la seguridad frente a la rentabilidad. Y evidentemente, ¿qué hacen las entidades financieras? Pues sacar al producto, lanzar al producto, comercializar fondos garantizados, es decir, que lo que hagan es garantizar el capital invertido a pesar de que la rentabilidad luego al final que se pueda conseguir pues sea una rentabilidad Otra cosa es que esto baja. sea lo más adecuado. Efectivamente, nosotros creemos que en general no es el producto más adecuado, hay excepciones como todo, pero creemos que hay otros productos, otros estilos o otras categorías de fondos de inversión que son más adecuados frente a los fondos garantizados. Para empezar, lo que nos gusta sobre todo son productos más líquidos y con mejores perspectivas de rentabilidad en el corto y en el medio plazo. Y en ese sentido, para un inversor conservador, y esta alternativa no solo vale para aquel que está pensando en entrar en un fondo garantizado, sino también para aquel que está pensando en entrar en un depósito. Miren, las alternativas las podemos encontrar, por un lado, en la renta fija corporativa, e insisto mucho en esto, en los fondos de renta fija privada de corto plazo y de medio plazo, en los fondos de renta fija flexible, en los fondos de retorno absoluto y, por último, en los mixtos de renta fija defensivos. Ahí tienen 4 categorías. Evidentemente, y va muy ligado con la pregunta que me hacía antes, si la situación se torna a peor, me refiero a la situación macroeconómica, es decir, que entramos en un entorno de recesión económica en más zonas del mundo, sin duda alguna muchas de estas categorías dejarían de ser categorías interesantes para estar, pero de momento son alternativas claras frente a productos garantizados y frente a depósitos, y sobre todo insisto que son productos que son líquidos y que no tengo que estar pues sujeto hasta el vencimiento y perdiéndome oportunidades de inversión a lo largo del camino. Si quieren el asesoramiento de Profin, pueden ponerse en contacto con ellos a través de la página web, a través de los teléfonos. Tienen oficina en Madrid, tienen oficina también en Barcelona. Pueden aprovechar este tiempo de radio en cierre de mercados los miércoles por la tarde para charlar con José María Luna. Al 914376658 ha llamado José Ignacio de Zaragoza. Buenas tardes, José Ignacio. Hola, buenas tardes. Dígala, José María. Vamos a ver, yo no entiendo muy bien qué diferencia hay entre un fondo de inversión vinculado, por ejemplo, al IBEX y un ETF también vinculado al IBEX 35. ¿Sí? Y dentro de ese campo de los ETF, tengo entendido que hay un ETF que es inverso. ¿Cómo funciona eso o cuándo se podría meter en ese producto? Venga, estupendo. Pues se lo va a explicar todo José María. Gracias, José Ignacio. Vale. Solo antes una cosa, que aparte de la oficina de Barcelona, que luego se me enfadan mis compañeros, son mis compañeros de Bilbao, efectivamente. No, la culpa ha sido mía. No, pero no pasa nada, es que luego se me enfadan. Saludos a toda la audiencia que nos sigue además desde Bilbao. Sin duda alguna. Bueno, pues decirle a don José Ignacio que la diferencia es, vamos a ver, en el caso de un fondo de inversión y un fondo cotizado, es decir, un ETF, es muy clara. Por un lado, el fondo cotizado actúa como una acción, es decir, tiene capacidad de comprarse y venderse en cualquier momento, por eso se llama cotizado. Es decir, los fondos de inversión tienen un único valor liquidativo, un único precio al cierre del día, el fondo tradicional. En cambio, un fondo cotizado está cotizando continuamente en el mercado como si fuera una acción. En este caso es un fondo que lo que hace es estar ligado a la evolución del IBEX 35. Más diferencias. El fondo de inversión es fiscalmente traspasable. Yo puedo tener el fondo de inversión del IBEX 35 y cambiarlo a un producto. Vamos a, por ejemplo, a poner un ejemplo, un monetario, porque no lo veo claro, digo, porque quiero estar en cuarteles de invierno, me posiciono en un fondo monetario. Si no lo vendo, yo puedo traspasarlo y el
y tengo un ahorro fiscal, es decir, lo que estoy haciendo es posponer el pago fiscal, bueno, pues mientras no reembolse el producto de origen. En el caso de un ETF no existe esa capacidad, como ocurre con las acciones, es decir, que si yo no quiero estar en el ETF ligado al IBEX 35, lo que tengo que hacer, sin duda alguna, es venderlo. Con lo cual, hay dos diferencias bastante importantes. Dicho lo cual, el caso de los ETFs inversos lo que hacen precisamente es comportarse de forma inversa a lo que hace el índice al cual están ligados. Es decir, el ETF inverso al IBEX 35, si el IBEX 35 sube, el fondo cotizado va a caer. Y a la inversa, si el IBEX 35 cae, el ETF inverso va a estar subiendo. Con lo cual, ¿cuándo es interesante estar en un fondo inverso? Cuando creemos que el mercado al cual está invirtiendo, al cual está ligado, pues va a tener un comportamiento negativo. Y por eso nosotros, desde hace ya tiempo, hemos estado recomendando este tipo de productos inversos como forma de cobertura para las carteras de nuestros asesorados. Ahora bien, hay que tener muy presente la ley en cuanto a tener posiciones cortas, claro, en mercados tanto de renta variable como en estas últimas medidas, también en el caso de la renta fija, en este caso española. Con lo cual, tenganlo muy presente, porque si la posición neta, corta, es decir, vendida, es superior a la larga, es decir, a la que está comprada, usted está prohibido en estos momentos. Con lo cual, eso lo tiene que tener muy presente, pero que sepa que ese producto lo que hace es actuar de forma completamente inversamente proporcional a lo que haga el índice al cual está ligado. Javier Valencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, la pregunta la siguiente. Sí. Yo tengo un fondo de inversión Bankia, renta variable española, y me había puesto, pues para deshacerme de él o de parte de él, pues un límite hasta si el IBEX alcanzaba los 8.400, 8.500 puntos. Entonces, como veo que eso es difícil, la pregunta es, ¿sería recomendable pasarlo a uno que invirtiera en mercados emergentes asiáticos? Vale. ¿Sería recomendable o no sería recomendable, José María? Vamos a ver, a nosotros nos gusta más la renta variable efectivamente emergente, y dentro de la emergente Asia, como decía hace un momento, frente a estar hoy por hoy en renta variable española. Con lo cual, si queremos estar dentro de los mercados de bolsa, sí que es un cambio que es normal. Le voy a dar un nombre dentro de los productos de renta variable asiática que más nos gustan. Hay un producto de Fidelity, el sudeste asiático, así se denomina, y un fondo de la gestora británica M&G, el MG Asia. Son dos productos bastante buenos a la hora de estar posicionados en renta variable asiática. Ahora bien, tengamos muy presente las turbulencias que tenemos ahora mismo en los mercados y lo que tenemos de aquí en adelante con todo el tema del fiscal cliff norteamericano y con un entorno de desaceleración económica. Quiero decir con esto que si los mercados corrigen, aquí todos los mercados van a caer, todos los mercados de renta variable me estoy refiriendo. Por lo tanto, es una buena opción cambiar en estos momentos renta variable española por renta variable asiática. Quizás tenga en cuenta las turbulencias que podamos vivir a corto plazo en los mercados financieros. Si las viviéramos, le doy otra alternativa. Sería un mixto flexible que invierta en renta variable emergente, renta variable y renta fija emergente. Por ejemplo, en el caso de la gestora francesa Carmignac, tiene un producto muy interesante a la hora de tener posiciones, sobre todo en Asia, pero tiene ese carácter flexible, con lo cual, lógicamente, en los momentos de caída siempre va a amortiguarlo mucho mejor que esos otros dos productos que dábamos de la gestora Fidelity o de la gestora británica M&G. Ramón Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Pregúntale a José María, de Profino, que desee. En mayo entré en un fondo Amundi Volatility Euro, cuya expectativa era que la volatilidad subiera, al contrario, ha bajado. Pero lo que me alarma es que en los últimos 20 días la volatilidad ha subido, la volatilidad del VSTOXX, y sin embargo este fondo, cuando la volatilidad sube, apenas recoge la subida, pero cuando la volatilidad baja la recoge con mucha fuerza. Valga como ejemplo que el día 5 de noviembre la volatilidad sube, la del VSTOXX, un 8%, y el fondo sube un 0,27%. El día anterior la volatilidad baja un 3% y el fondo baja un 0,50%. Es decir, con la mitad de la bajada baja el doble que cuando sube. Y como si lo estuvieran trampeando, ¿no?
Exactamente. Claro, sí, se entiende perfectamente. Es muy claro. extraño esto. Claro, ¿por qué pasa esto, José María? Vamos a ver, el fondo de volatilidad, que además es un producto que nosotros hemos estado recomendando y que además nuestros clientes, muchos de ellos, lo tienen en cartera, ¿de acuerdo? Esto que vaya por adelantado, y además nosotros ya hemos avisado que es un lastre, como le estará pasando a don Ramón ahora mismo en su cartera, ¿no? Es decir, que es un lastre, asumimos ese lastre, sobre todo porque efectivamente la volatilidad en los últimos muchos meses, sobre todo de subida a los mercados de renta variable, lo que hemos visto ha sido precisamente la volatilidad caer. Y el fondo pues ha tenido una corrección. De hecho, ha tenido una corrección en torno a casi el 4, depende de la clasificación, del 4 y pico por ciento de caída. Y eso es importante tenerlo en cuenta en esa caída también muy importante de la volatilidad. ¿Qué ocurre? Este fondo es un fondo que invierte en la volatilidad del Eurostoxx 50, pero no en el índice que don Ramón se está fijando, sino en la volatilidad implícita, es decir, la volatilidad de la volatilidad. Y en ese sentido, por eso, no puede estar fijándose solo en lo que está haciendo el índice de volatilidad del Eurostoxx 50, en esa subida o en esas caídas para ver cómo se comporta. Aún así, y vaya por adelantado, que nosotros sí que estamos valorando muy seriamente el cambio de este producto, porque bueno, pues estamos detectando que efectivamente los días que la volatilidad, sobre todo el Eurostoxx 50, en este caso la volatilidad implícita, aumenta, el fondo no la recoge como debiera, ¿de acuerdo? Y en ese caso hay otros productos de cobertura, que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí de los productos de cobertura que nos gustaban, bueno, pues sí que están actuando realmente como cobertura, pero que entiendan que el fondo no está invirtiendo sobre el índice de volatilidad del Eurostoxx 50, sino sobre el índice de volatilidad implícita de ese índice. Y evidentemente esos movimientos son diferentes al índice que es más fácil de poder observar día tras día en distintos medios de comunicación. Yo no sé si a Ramón le ha quedado la duda resuelta. Imagino que ya no está al otro lado del teléfono. ¿Le ha quedado resuelta la duda, Ramón? Me ha quedado resuelta, pero ha abierto una nueva duda, que es que ellos mismos ya no están recomendando este fondo y están observando que incluso la volatilidad implícita la recoge mal. Es decir, que puede ser que haya algo raro en este fondo, que haya un mal funcionamiento o que... En fin, no voy a especular porque cosas raras hemos visto. Y es que tenemos una pausa publicitaria. Vamos a seguir enseguida con este asunto, Ramón, y con José María y con María al otro lado del teléfono. ¡Ay, qué tarde! Llueve en la calle y Wall Street. ¿Cuánto está cayendo? Consultorio de fondos con José María Luna de Profini. Debatíamos o preguntaba Ramón de Madrid por el peculiar comportamiento de un fondo de volatilidad en relación a la subida o a la bajada de la volatilidad, que no refleja en su apreciación o depreciación los movimientos de la volatilidad. Efectivamente, le estábamos comentando a don Ramón una cosa muy importante. No hemos decidido todavía eliminarlo. Esto es importante. Estamos analizando la posibilidad de eliminar esta recomendación en favor de otras opciones de cobertura si la situación siguiera complicada como hasta ahora, o otras opciones más agresivas si el mercado al final gira hacia el alza, ¿no? Ya sea los mercados de bolsa u otros mercados financieros. Pero sí que es verdad que nosotros llevamos cierto tiempo comprobando, como dice don Ramón, que el producto no está recogiendo efectivamente el comportamiento de esa volatilidad. Los días que cae la volatilidad sí que impacta más negativamente, y en cambio efectivamente no recoge lo que debería de recoger, sobre todo esa volatilidad implícita, como debiera. Y por eso nosotros también nos estamos cuestionando la posibilidad de sustituirlo, y de momento queda ahí, está en el radar, igual que en el radar están otras alternativas de inversión, en el radar está la posibilidad de sustituirlo por otras opciones. Pero fundamentalmente hay otro componente que se debe tener en cuenta. El producto, la gestión que se realiza es, por un lado, es un sistema cuantitativo, es decir, un sistema de máquinas que funciona, y nosotros hemos visto cómo realmente sí funciona, pero ojo, hay también un componente humano, y en ese sentido hay veces que se pueden equivocar, y ahí es donde realmente creemos que donde puede estar fallando, sobre todo últimamente en este caso, en este producto. María, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quería hacer una pregunta porque veo que ahora, por ejemplo, aquí en España, Citibank, por ejemplo, está ya un poco haciendo hincapié con los fondos no los acumulativos, lo que ha sido siempre en España, sino los de reparto, que con una especie de como las acciones, que luego tienen un dividendo semestral o mensual. Bueno, aquí en España parece ser que la mayoría han ido por el tema de los garantizados, que no es muy allá, parece ser, o por el tema de una rentabilidad no asegurada.
Aquí parece ser que Citi va a hacer acuerdos o tiene con Lake Mason, con Corporate, con Templeton, con varias. ¿Usted qué opina? Porque yo veo un tema muy bueno, el tema este de unos fondos que si lo traspasas no fiscalmente no está grabado y luego aparte es como una especie de acción que cobras unos dividendos. ¿Qué opina de los fondos de reparto, no los acumulativos, sino los fondos de reparto? Exacto, los de reparto frente a los fondos de acumulación. ¿Y usted cuáles? Dígame 2 o 3 para meterse, por ejemplo, si usted los ve bien. Muy bien, de acuerdo. Simplemente decir que efectivamente cada vez hay más entidades financieras que optan por este tipo de productos, por productos de reparto, que reparten rentas, como bien nos dice doña María, y son fondos tanto de renta fija como de otras categorías, incluso de renta variable. Y cada vez más inversores demandan este tipo de productos porque quieren tener unos ingresos extra en un entorno de cada vez de menores rentas disponibles. Ahora bien, tengan muy presente de nuevo la fiscalidad, como decía antes con el tema de los fondos, con los ETFs. A nosotros nos encantan los fondos cotizados, pero tiene ese hándicap de la fiscalidad. Cada vez que me salgo tengo que estar pagando, si tengo plusvalías, ¿no? En el caso de los fondos de renta, cada vez que yo recibo una renta, eso también va a tributar a Hacienda, con lo cual en el fondo de acumulación lo que hago es, pues retrasar ese pago. Junto con los productos que nos decía de esas gestoras de Franklin Templeton, de Lake Mason, que tienen muy buenos productos, también una gestora, en este caso es JP Morgan, que ha apostado desde hace ya un tiempo por productos de rentas, de reparto, y hay algunos productos tanto de renta fija como de renta variable. Y quiero recordar que hay un producto tanto de renta variable mundial como de renta variable europea que tiene ahora mismo una rentabilidad por dividendo muy interesante y con unas rentas bastante importantes. Y algo fundamental, aunque lo desarrollaremos otro día, no es lo mismo un fondo de reparto que reembolsa participaciones de un fondo de reparto que lo que hace es acumular todos los cupones o dividendos y los reparte. Ya hablaremos de ello, porque esto es muy interesante. Interesantísimo, y el próximo miércoles José María Luna, profe, 5:30 de la tarde, está aquí, tiene una cita con la audiencia, lo sabe. Pues sí, y es un placer además estar con ustedes. Muchísimas gracias.